Seminoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma puedes encontrar, o sea, tiene rasgos de todos esos subtipos. Miren entonces un testículo, todo esto que se ve blanquecino es la masa. Miren que es un nódulo blanquecino heterogéneo, bien circunscrito. Aparentemente está en contacto con la túnica vaginal y la bugínea del testículo, ¿cierto? Parece que no lo infiltrara, como que estuviera en contacto. O sea que si uno va por definición, uno pensaría que esto es una lesión benigna, porque aparentemente se ve bien circunscrita. Cuando uno hace la histopatología de este tipo de lesión, pues estas son las características del seminomio, ¿cierto? Son células claras, un citoplasma claro con un núcleo central. Algunas pueden tener nucleolo prominente. Y si observan bien, alrededor de todas estas células claras vemos muchos linfocitos, que es muy característico del seminomio, ver como siembras de linfocitos alrededor. Hay una clasificación aparte de la utilidad de los marcadores tumorales para hacer el diagnóstico. Lo otro que te permite calcular es el riesgo. ¿El riesgo de qué? De metástasis, el riesgo de recurrencia, mirar la sobrevida. Entonces también utilizamos los marcadores para hacer ese cálculo, no solamente para llegar al diagnóstico. Cuando uno hace el diagnóstico inicial, el 70% pueden estar en estadio 1, es decir, que en general están localizados al testículo, no tienen metástasis, pero puede encontrarse usted hasta el 30% de que debute con una enfermedad metastásica, como el caso que les acabo de decir. Joven que llegó convulsionando con una masa cerebrales múltiples y que el sitio primario era el testículo. Pues, ¿qué va a pasar con el paciente? Se va a morir. O sea, no hay nada que hacer frente a eso. La sobrevida depende, obviamente, del estadio. Si es un estadio inicial, pues puede ser por lo menos a 5 años del 95%, a 15 años del 99%. Pero más que todo el seminoma, porque si miramos por lo menos carcinoma embrionario, coriocarcinoma o un tumor mixto, la sobrevida es menor. El que tiene mejor sobrevida es el seminoma. Entonces, mire cómo clasificamos de acuerdo a las características clínicas y a los marcadores. Bajo riesgo. No hay evidencia de metástasis, ¿cierto? Y los marcadores no están tan elevados. Alfa-fetoproteína menor de 1000, beta-HCG menor de 5000, LDH menor de 1.5. Riesgo intermedio. Hay metástasis a vísceras, pero que no incluyan órganos como pulmón. Alfa-fetoproteína entre 1000 y 10000. Beta-HCG 5000 y 50000, LDH entre 1.5 a 10 veces el límite superior. Y de la alto riesgo es que ya hay metástasis, incluso hasta localizaciones como el mediastino, ¿cierto? Alfa-fetoproteína mayor de 10.000, beta-HCG mayor de 50.000 y esta más de 10 veces el límite normal. O sea que aquí quiero llegar, si hay metástasis y los marcadores están extremadamente elevados, tiene un riesgo muy alto de recurrencia y obviamente de mortalidad, y la supervivencia es menor en esa población. ¿Dudas del testículo? Tamización. Autoexamen testicular. ¿Sabes si ven? Eso sale mucho en las propagandas. Sí. El pibe grabó un video, ¿cierto? Sí, ¿cómo es que dice el pibe? Vean el video detrás del pibe, ¿no ves que un video que es como que logra cargar la atención? Que se toque primero a la derecha y luego a la izquierda. Sí, vean el video, verdad que es curioso. Sí, es chistoso. No, es que sí. Así es. Está así y le juego. Che. Eche. Mueve la cadera para un lado y para el otro, exacto. Muy bien. Entonces, el autoexamen testicular es la estrategia más eficiente para hacer tamización. Claro, porque si el hombre ya conoce sus testículos, siempre que se toque los testículos y ve alguna irregularidad, ¿cierto? O alguna masa o algo que está creciendo, pues obviamente lo lógico es poder consultar. O la otra es, ¿cuál sería la otra forma de tamización? Pues que la pareja, ¿cierto? Conoce también puede conocer los testículos de la persona. ¿Qué pasó? No, pero es verdad, ¿cierto? También puede reconocer alguna irregularidad y alejarlo obviamente para que pueda. Muy bien.
marcadores? No. O sea, no hay marcador tumoral, no se hace ecografía rutinaria. Porque como es tan infrecuente, ¿cuántas ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes, lo llaman número de personas necesarias para diagnosticar? ¿Cuántas ecografías testiculares tendría que hacer para detectar una neoplasia testicular? ¿El cáncer del testículo en calle aparece en los primeros días? No, imagínate. Entonces, incidencia baja. Tendría que hacer muchísima ecografía, es decir, que no es una estrategia de tamización adecuada. Sí, muy bien. Hay un factor de riesgo, es que cuando no hay descenso de los testículos a la bolsa escrotal, lo que se conoce como criptorquidia, aumenta el factor de riesgo para neoplasia testicular. Por eso, cuando ustedes hagan el control de los recién nacidos y de los niños, siempre hay que mirar que los testículos se encuentren en la bolsa escrotal. A veces pueden ser que el testículo hay digamos retractibilidad por el músculo cremaster, entonces sube hacia el canal inguinal, entonces hay que buscarlo tratar de descenderlo y si puede bajar hacia la bolsa escrotal. Si no se encuentra, hay que hacer una imagen, ¿cierto? Una ecografía o si no una tomografía de abdomen, y si está en el abdomen hay que hacer recesión, o sea hay que sacar ese testículo. Ya no se puede bajar a la bolsa escrotal. Hasta los 2 años, no para que se resuelva por sí solo. Exactamente, a los 2 años puede resolverse, pero si persiste, hay que hacer recesión del testículo, porque aumenta el riesgo para el tipo de neoplasias testiculares. Muy bien, buen acuerdo. ¿Cuál otro factor de riesgo? Raro pero interesante. Y les voy a contar, a ustedes no les gustan las anécdotas, ¿cierto? Sí. Una noche estaba como desparchado mirando hacia el techo y me puse a hacer una búsqueda rápida y busqué como 30 artículos en un momento sobre un tema en particular de neoplasia testicular. De verdad me dio como una... Yo dije, necesito resolver la duda. Creo que era un viernes en la noche, imagínate el despacho. Melatonina, profe. No, pero no era tan tarde. ¿Qué factor de riesgo para cáncer de testículo? Raro, pero ¿qué pasa? No. Yo leí algo del hermafroditismo. ¿La masturbación no? Del hermafroditismo. Bueno, sí, el hermafroditismo obviamente también con problemas relacionados con la maduración de órganos, pues obviamente también te aumenta el riesgo. Es una profesión. No, ciclista. ¿Ah? Ciclista. No. Bomberos. ¿Qué? Por el calor. No, en serio. Incluso. Venga, yo Esa fue mi obsesión de poder entender por qué los bomberos tenían un factor de riesgo. Venga, yo esa fue la obsesión de por qué tenían que encontrar la respuesta. Venga, yo Pero primero, ¿cómo terminó encontrando que los bomberos tenían factor de riesgo? Por ejemplo, No, porque yo eso lo había escuchado hace muchos años y nunca me había resolvido la duda y lo había leído de por qué. profe, yo encontré algo al respecto. No sé. ¿Ah? Por ejemplo, No. cuando hay criptorquidia, cuando los testículos están con el calor del abdomen, también tienden a alterarse. Exacto, entonces y lo mismo también pasa. se discutía eso, el calor, por la exposición al incendio. Lo otro, la exposición a la ceniza, ¿cierto? A todos los degradantes de los objetos quemados. ¿Ah? Podría tener. El hecho es que hay muchas revisiones sistemáticas, si alguno quiere despachar buscando algo de eso, lo puede hacer. La respuesta no la tengo, pero se plantean esas cosas. ¿Listo? Sí se ve una tasa de incidencia más alta en los bomberos de neoplasia testicular, extrañamente. Sí, el que lo quiera hacer está bien, se despacha a buscar. Yo busqué como 20 artículos y vi muchas teorías y no sé, aún no sé. Ah, trata de ganar un Nobel de medicina. No, mentiras, eso no. Interesante, factor de riesgo ser bombero para neoplasia testicular. Próstata. Entonces en próstata es una entidad bastante, esta sí es mucho más frecuente que neoplasia testicular y que el cáncer de pene. Entonces miren la característica, entonces, cierto, acá tenemos la próstata, la parte posterior, la parte anterior en relación con a la uretra prostática, ¿cierto? Y yo ya les había adelantado algo importante.
Y creo que lo pregunté en el examen. Sí. ¿Qué era? Que si la No está relacionado con los tumores con La localización. Hiperplasia, ¿dónde va a ocurrir? Casi siempre más cercano a la uretra prostática. Por eso es que el crecimiento expansivo de la próstata genera síntomas urinarios obstructivos. Hay síntomas urinarios obstructivos y hay síntomas urinarios irritativos, ¿cierto? Casi siempre vamos a encontrar el cáncer de próstata hacia la región posterior. Por eso es que la mayoría van a ser asintomáticos, porque no va a haber un contacto con la uretra prostática. Estructuras de referencia, obviamente las vesículas seminales están muy cerca de la próstata, del conducto eyaculador. Entonces a veces puede haber metástasis de esa, o metástasis o invasión local. Depende, exacto, muy bien. Depende. Así hay que contestar también cuando les pregunten los clínicos. Depende. ¿Sí? ¿Por qué depende? Por esto y esto. Ah, bueno, está bien. ¿Cierto? Depende. Miren la proximidad con el recto. ¿Cierto? Por ende, entonces es que uno puede hacer como pruebas de tamización y diagnóstico el tacto rectal para poder censar las características de la próstata. La más frecuente de próstata, hiperplasia prostática benigna. Miren esta característica de la próstata. Múltiples nódulos, ¿cierto? Todo esto es parénquima prostático. Se aumentó el componente de glándulas y se aumentó el componente estromal. O sea que cuando hay hiperplasia de próstata se aumentan las glándulas y aumenta el estroma. Y obviamente, pues si es en la parte anterior, empiezan a generar obstrucción de la uretra prostática. ¿Qué síntomas urinarios? Hemos hablado de síntomas urinarios obstructivos y los otros irritativos. Entonces, ¿cuál sería un obstructivo? No, obstructivo. Disminución del calibre del chorro. Muy bien, ¿cuál más? Ugotenesmo, o sea que tienes que hacer mucha fuerza para orinar. Goteo postmiccional, ¿cierto? Nicturia y nocturia. ¿Será obstructivo o será irritativo? Yo creo que ambos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre nicturia y nocturia? Una es la frecuencia y la otra es el volumen, ¿cierto? Profe, también encontré que si te levanta o no te levanta. ¿Y nocturia? No, yo encontré que era si te levantaba la mitad. ¿Nicturia y nocturia es lo mismo o no? No. Yo encontré que si te levantaba o no te levantaba. Uno es también tiene que ver con el número de veces, otro que tiene que ver con el volumen, ¿cierto? Polaquiuria puede haber, sí, también como síntoma obstructivo. Y en síntomas irritativos, entonces ahí la disuria, ¿cierto? A veces puede haber dolor pélvico, a veces puede haber infecciones urinarias sobreagregadas. Como un fenómeno obstructivo, a veces las bacterias también pueden ascender e infectar y producir obviamente una infección urinaria. Factores de riesgo para hiperplasia prostática, el principal. Edad. El envejecimiento, es una condición propia del envejecimiento. Todos los hombres vamos a tener hiperplasia y el 90% de los hombres vamos a tener cáncer de próstata. ¿Qué no? ¿Por qué? Tiene que ver con las hormonas, exactamente, por la testosterona. ¿Ah? Entonces voy a decir algo que nunca se les olvide. Exactamente, ya lo he dicho, ¿cierto? Los hombres se van a morir con cáncer de próstata, pero no por cáncer de próstata. O sea que si uno hiciese un estudio de autopsias, va a encontrar que la mayoría de hombres mueren por otras causas. Cáncer en otro lugar, una infección, un infarto agudo, un accidente cerebrovascular. Pero muy poquitas personas mueren por cáncer de próstata. La sobrevida por cáncer de próstata es muy buena. ¿Listo? Profe, Señor. ¿qué tiene que ver la manera en que se orina? Ya vamos a mirar. Es que no entiendo la diferencia en nicturia y nocturia. Una es el volumen y otra es. No sé, no me acuerdo. Nicturia tiene que ser la frecuencia. Nicturia es la frecuencia y nocturia el volumen. Porque es que en los artículos lo llaman nocturia y dice llamado popularmente nicturia.
Bueno, puede haber una discrepancia, pero digamos que como yo siempre lo he concebido, es que sí hay diferencias entre ambos. Pero algunos autores puede que lo vean igual. Está bien. Yo lo tengo como ganas de acudir al baño en la noche mientras el paciente se encuentra dormido. O sea, las veces que lo levanten. Ajá, pero la nocturia es que se puede hacer incluso en la cama. No, eso sí no lo habéis La escuchado. frecuencia. Que se viene en la cama. Ganas de acudir al baño en la noche mientras el paciente se encuentra dormido, pero en este caso el paciente se despierta y acude al baño o no se despierta y no. Bueno, puede ser, no lo he escuchado. Porque puede ser mucho involuntario. Hay otros factores de riesgo para hiperplasia y para hiperplasia especialmente, que no solo es la edad, sino factores genéticos, la diabetes, la obesidad, la forma en que se hace la emisión también. Puedes orinar de pie porque se hace mucha fuerza para orinar, ¿cierto? Entonces una de las recomendaciones que se hace es orinar sentado. No. Costumbre, pero sí debiera hacer. O sea, es que no, eso no tiene nada que ver, dar pena orinar sentado, eso es una situación normal. Pero explíquele usted a una adulta mayor eso, le quita lo bromil, lo macho, ¿cierto? Sí, eso siempre se ha hablado mucho de que algunos estudios salen que dicen que sí, otros que no, pero pues la recomendación en general que se dan sí es opcional. Exacto, es por relación al vaciamiento. Digamos que sí tiene lógica desde la fisiología, ¿sí? Pero recuerden, otra moraleja, no solo lo que diga el estudio es la verdad absoluta, porque hay que mirar la metodología de los estudios. Carcinoma de próstata es el cáncer más común en los hombres. Es muy raro que ocurra antes de los 50 años. Si ese carcinoma de próstata ocurre antes de los 50 años, tenga por seguro que va a ser agresivo, que va a tener una mala sobrevida, que va a ser metástasis, una mortalidad mucho más alta. Y miren, ya lo que hemos dicho, muchos más hombres mueren con cáncer de próstata que por cáncer de próstata. ¿Cuál es la localización más frecuente del cáncer de próstata? La posterior. No quiere decir que no se pueda presentar en la anterior. ¿Sí? Factores de riesgo, edad avanzada. Ya les dije, el 90% de los hombres a los 70-80 años vamos a tener cáncer de próstata. La etnia. Los afrodescendientes tienen mayor riesgo para presentar cáncer de próstata y que sea más agresivo. Factores genéticos. Historia familiar. Y yo ya les había hablado de la mutación de un gen, si hablamos de un componente hereditario, BRCA2. Entonces, en los pacientes afrodescendientes, si el carcinoma de próstata se presentó muy agresivo, con metástasis, o antes de los 50 años, está indicado enviar BRCA2. Indicaciones de BRCA2 afrodescendientes: carcinoma temprano, o que sea muy agresivo. ¿Listo? También se habla de otros factores de riesgo, ¿cierto? La alimentación, incluso el consumo de carnes rojas. Cuando ustedes leen ese estudio de las carnes rojas en relación a cáncer colorectal, también se incluyó algo que parece tener una asociación con cáncer de próstata. Y obviamente, como bien lo habías dicho, es por la relación con la alteración hormonal que ocurre con el hombre, ¿cierto? En relación a la testosterona. Ya vamos a mirar el tamizaje. Sí, ya lo vamos a mirar. Ya, la probabilidad de metástasis. Muchachos, acá por favor, el 90% de los carcinomas de próstata se van a comportar como localmente agresivos, es decir, que van a infiltrar solamente próstata y máximo infiltrarían vesículas seminales. El 10% restante pudiesen tener un comportamiento más agresivo de hacer metástasis, es muy infrecuente. Es raro que haya vejiga. ¿Cuál es el principal sitio de metástasis de próstata? Hueso, principalmente vértebras lumbares.
Pero puede haber otros lugares, incluso está el fémur, incluso se ha descrito metástasis de la próstata a clavícula, a cerebro. Yo vi un paciente con metástasis de próstata a senos paranasales, raro, pero imagínate, o sea, en patología todo puede ocurrir, pero lo que me interesa es que ustedes se aprendan lo más frecuente. Lo más frecuente es que ustedes esperarían que haga metástasis a hueso, y de ellos principalmente a vértebras lumbares. Entonces voy a poner el siguiente escenario. Primero quiero que me entiendan una definición. ¿Qué es una fractura patológica? Algo así, y luego a los 8 años tenía una fractura patológica. ¿Pero qué es? ¿Qué definirías tú como una fractura patológica? Exacto. Una definición es que sea espontánea, es decir, que no está asociada a un evento traumático, ¿sí? O que el trauma sea muy leve. No es una fractura patológica que usted va en el carro, en la moto y se dio 3 vueltas y se fracturó, pues obvio, la cinemática del trauma lo generó. Pero que usted se golpeó con esto y ya fractura, ahí ya no debe sospechar que hay algo raro. Dentro de ellos, ¿qué vas a sospechar? Lesiones metastásicas. Otra opción puede ser osteoporosis, ¿cierto? El debilitamiento del parénquima de la masa ósea. La osteoporosis